Hola chicos, bienvenida al canal Flor TV. Ilsu Demirci y Emin Gubens volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Rosa Ilsu Demirci rompe su silencio. Una elegante respuesta a los rumores sobre Emin Gubens. Esta es una historia de ficción creada con fines de entretenimiento. Las luces de los estudios de televisión parecían más brillantes que nunca aquella tarde. Las redes sociales servían con especulaciones, comentarios y teorías sobre la supuesta relación entre Ilsu Demirci y Emin Gubens. Cada fotografía, cada publicación y cada gesto eran analizados por miles de personas que intentaban descubrir la verdad detrás de los rumores. Sin embargo, mientras el público debatía sin descanso, Ilsu mantenía un silencio absoluto. Durante semanas, periodistas y seguidores esperaron una declaración. Algunos afirmaban que su silencio era una confirmación. Otros aseguraban que simplemente estaba cansada de las habladurías. Pero nadie conocía realmente lo que pensaba. Aquella mañana, Ilsu despertó temprano. El sonido de las notificaciones inundaba su teléfono móvil. Nuevos titulares aparecían cada minuto. ¿Hasta cuándo seguirá esto?, preguntó su amiga más cercana mientras compartían un café. Ilsu observó la ciudad a través de la ventana y sonrió con tranquilidad. La verdad no cambia porque otros inventen historias, respondió. Sus palabras reflejaban una serenidad poco común en medio de una tormenta mediática. Mientras tanto, Emin Gubens también enfrentaba la presión pública. Su nombre aparecía constantemente en portales de entretenimiento. Aunque intentaba concentrarse en sus proyectos profesionales, era imposible ignorar el ruido exterior. Los seguidores comenzaron a dividirse en distintos grupos. Algunos defendían a ambos artistas. Otros creaban teorías cada vez más extravagantes. Cada publicación generaba miles de comentarios. La situación alcanzó su punto máximo cuando un conocido programa de espectáculos anunció que poseía información exclusiva sobre ellos. Durante horas, las redes sociales esperaron la emisión. Sin embargo, la supuesta exclusiva resultó ser una serie de especulaciones sin pruebas. Fue entonces cuando Ilsu decidió hablar. No organizó una conferencia de prensa ni concedió una entrevista dramática. Tampoco publicó un largo comunicado. Eligió algo mucho más sencillo. Esa noche compartió una fotografía del atardecer acompañada por un breve mensaje. La elegancia consiste en responder con respeto incluso cuando otros hablan sin conocer la verdad. Gracias a quienes apoyan con cariño y comprensión. Las palabras se difundieron en cuestión de minutos. Miles de personas destacaron el tono tranquilo y respetuoso del mensaje. En lugar de alimentar la polémica, Ilsu había optado por la calma. Los comentarios comenzaron a cambiar. ¡Qué respuesta tan inteligente! No atacó a nadie, demostró mucha clase. Incluso algunos periodistas reconocieron que su reacción había sido mucho más madura que las especulaciones que circulaban diariamente. Mientras observaba las reacciones, Ilsu sintió una profunda paz. No podía controlar los rumores, pero sí la forma en que respondía a ellos. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Aquella noche comprendió que, en un mundo lleno de ruido, la serenidad podía ser la respuesta más poderosa de todas. La historia apenas comenzaba. Ilsu Demirci rompe su silencio. Su elegante respuesta a los rumores sobre Emin Gubens. Historia de ficción inspirada en personajes públicos. La lluvia caía suavemente sobre las calles iluminadas de Estambul. Desde la ventana de su apartamento, Ilsu Demirci observaba las luces de la ciudad reflejarse sobre el asfalto mojado. Era una noche tranquila, pero el mundo exterior parecía vivir una tormenta completamente diferente. Durante días, las redes sociales habían estado inundadas de rumores relacionados con ella y Emin Gubens. Fotografías fuera de contexto, comentarios anónimos y especulaciones sin fundamento se multiplicaban a una velocidad imposible de controlar. Mientras miles de personas discutían sobre una historia que nadie conocía realmente, Ilsu había decidido guardar silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque comprendía que algunas respuestas solo adquieren valor cuando llegan en el momento adecuado. Aquella noche, sentada con una taza de té caliente entre las manos, repasó mentalmente las últimas semanas. Todo había comenzado con una simple fotografía compartida por un fan. En cuestión de horas, la imagen se convirtió en tendencia.
Los programas de entretenimiento comenzaron a debatir teorías cada vez más extravagantes. Algunos aseguraban conocer secretos ocultos. Otros afirmaban tener información exclusiva. Pero la realidad era mucho más sencilla que las historias inventadas. Su representante le había aconsejado mantenerse alejada de la polémica. Cada palabra que digas será analizada, le había advertido. Y tenía razón. En el otro extremo de la ciudad, Emin Gunens también observaba cómo su nombre aparecía constantemente en titulares sensacionalistas. Acostumbrado a la atención pública, sabía que los rumores podían crecer hasta convertirse en una versión alternativa de la realidad. Sin embargo, había algo que le preocupaba más que los titulares. La presión que toda aquella situación generaba. Una tarde coincidieron casualmente durante un evento benéfico. Las cámaras comenzaron a disparar fotografías incluso antes de que intercambiaran un saludo. Parece que ya han escrito la historia antes de que ocurra, comentó Emin con una sonrisa resignada. Ilsu respondió con tranquilidad, la imaginación de algunas personas no tiene límites. Ambos rieron. A pesar del ambiente relajado, sabían que cualquier gesto podía convertirse en noticia al día siguiente. Y así ocurrió. Al amanecer, decenas de portales publicaron nuevas especulaciones. Las teorías crecían, las preguntas aumentaban, los comentarios se multiplicaban, pero mientras el ruido exterior se hacía más fuerte, Ilsu comenzaba a comprender algo importante. No estaba obligada a responder a cada rumor. No necesitaba convencer a quienes ya habían decidido creer cualquier historia. Lo único que podía controlar era la forma en que reaccionaba. Días después, una periodista le preguntó directamente sobre las acusaciones y los rumores. Todos esperaban una respuesta explosiva, una declaración polémica, un enfrentamiento, pero Ilsu eligió otro camino. Miró a la periodista y respondió con serenidad. La verdad nunca necesita gritar para existir. La frase recorrió internet en cuestión de minutos. Miles de usuarios comenzaron a compartirla. Algunos la calificaron como una respuesta elegante. Otros la consideraron una lección de madurez. Por primera vez en semanas, el tono de la conversación cambió. Las personas comenzaron a reflexionar sobre el impacto de los rumores y la facilidad con la que las redes sociales podían convertir simples especulaciones en aparentes certezas. Aquella noche, mientras caminaba por la orilla del Bósforo, Ilsu sintió una paz inesperada. El viento movía suavemente su cabello. Las luces de los barcos brillaban en la distancia. Y por primera vez en mucho tiempo, el ruido mediático parecía quedar atrás. No sabía qué ocurriría al día siguiente. No sabía qué nuevos titulares aparecerían. Pero había comprendido una verdad fundamental. La elegancia no consiste en tener siempre la última palabra. La verdadera elegancia consiste en conservar la dignidad incluso cuando todos esperan una reacción impulsiva. Y esa noche, bajo el cielo oscuro de Estambul, decidió que seguiría siendo fiel a sí misma sin importar cuántos rumores surgieran en el futuro, porque algunas personas construyen fama con escándalos, y otras construyen respeto con silencio. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.